Universidad Alas Peruanas. Curso de Anatomía Humana 1, Unidad 2, Clase 7. Duodeno, páncreas e intestinos. Quien les habla es el doctor Óscar de la Peña, docente de Anatomía Humana. El temario que desarrollaremos a continuación es el siguiente. Intestino delgado, que incluye duodeno, así como yeyuno e ilion. Intestino grueso o colon. Páncreas, así como la aplicación clínico-quirúrgica que deriva del conocimiento de esta clase de la anatomía. Intestino delgado. El intestino delgado es un tubo serpenteante que se extiende desde el píloro en la válvula del final del estómago hasta la válvula ileocecal en el ciego al inicio del colon. El intestino delgado está formado por el duodeno, luego el yeyuno y finalmente el ilion. Si lo correlacionamos con los cuadrantes de la pared abdominal, encontraremos que se inicia en el epigastrio, donde está el duodeno, pasa por el mesogastrio, flanco izquierdo, hipogastrio y termina llegando a la fosa ilíaca derecha en el ciego. La longitud del intestino delgado es de 6 a 7 metros. Su calibre al inicio es de 3 a 4 centímetros de diámetro y en la parte más distal de 2 a 3 centímetros de diámetro. Las válvulas que tiene en la mucosa, llamadas conniventes o de Kerkin, permitirán aumentar su longitud de absorción de 6 a 7 metros hasta 24 metros o más, si fuera extendida toda la mucosa. Como se ha mencionado, el intestino delgado tiene tres partes. El duodeno, que es retroperitoneal con excepción de la primera porción, y el yeyuno e ilion, que son intraperitoneales e inframesocólicos, y están revestidos por peritoneo y unidos a través del mesenterio, como se verá más adelante. Como se puede apreciar en la figura, el colon o intestino grueso le hace un marco al intestino delgado denominado marco colónico. Se ha mencionado entonces que el intestino delgado está formado, en primer lugar, por el duodeno, cuya primera porción es intraperitoneal, y las otras son todas retroperitoneales. Luego llegamos al ángulo de Treitz, donde converge la unión del duodeno con el yeyuno, teniendo el ángulo duodeno-yeyunal. Se inicia el yeyuno y avanza hasta el ilion, que irá hasta la válvula ileocecal. Como reiteramos, tanto el duodeno en la porción inicial como el yeyuno e ilion completamente son intraperitoneales. Como se puede ver aquí, todo el yeyuno e ilion es inframesocólico, mientras que el duodeno está partido por el mesocolon transverso, como veremos en detalle más adelante. Duodeno. El duodeno, como se ha mencionado, es la primera parte o porción del intestino delgado. Como veremos más adelante, el duodeno tiene 4 porciones. La primera de 5 centímetros, la segunda de 7 centímetros y medio, la tercera de 10 centímetros
y la cuarta porción de 2.5. Como se ha mencionado, la primera porción o bulbo duodenal es la única intraperitoneal y todas las demás son retroperitoneales. Adicionalmente podemos ver aquí la marca del mesocolon transverso que deja en evidencia que la primera porción y la segunda hasta la mitad son supramesocólicas, mientras que el resto son inframesocólicas. Podemos evidenciar la relación del duodeno haciéndole un marco a la cabeza de páncreas en el retroperitoneo, pasando además la vía biliar por detrás de él y también en parte la aorta y la vena cava inferior. Tiene como medios de fijación los pedículos vasculares, el mesocolon transverso, el peritoneo que lo recubre total o parcialmente, así como su continuidad con el intestino, en este caso el estómago, y el yeyuno. Como se ha mencionado, el duodeno tiene una primera porción o bulbo duodenal de más o menos 5 centímetros de longitud, una segunda porción o porción descendente de aproximadamente 7.5 centímetros de longitud, que se relaciona con la ampolla de Vater, una tercera porción o porción horizontal de más o menos 10 centímetros de longitud y una cuarta porción o porción ascendente que mide más o menos 2.5 centímetros de longitud hasta llegar al ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que además está sostenido por el ya conocido ligamento de Treitz. A continuación, veremos en detalle cada una de sus porciones con las relaciones anatómicas respectivas. El duodeno, como cualquier otra parte del tracto gastrointestinal, tiene una serosa, una capa muscular doble, longitudinal externa y circular interna que le permitirá el peristaltismo, así como una submucosa y mucosa. También podemos encontrar un plexo mientérico que permitirá la inervación simpática y parasimpática, así como la agrupación de distintos linfocitos en una placa llamada placa de Peyer. Aquí podemos ver en detalle al plexo mientérico y al plexo submucoso del duodeno en comunicación con la inervación simpática, que será antiperistáltica, y la parasimpática, que será peristáltica. Como se ha visto, la configuración interna del duodeno, podemos apreciar en primer lugar la válvula del píloro con el esfínter pilórico, la salida hacia el bulbo duodenal o la primera porción, y en la segunda encontramos la ampolla de Vater, que es el ingreso en diagonal del colédoco o vía biliar común, así como del conducto pancreático principal o de Wirsum. Como sabemos, las fibras musculares se agrupan alrededor de esta ampolla para formar el esfínter de Oddi. Adicionalmente, podemos ver que ya desde el duodeno se forman estas válvulas conniventes que permitirán una mayor absorción de sustancias, aunque es verdad que el yeyuno e ilion son los que se encargan primariamente de la absorción, mientras que el duodeno completa, gracias a la bilis y los jugos pancreáticos secretados, el proceso de digestión. Podemos apreciar claramente el marco pancreato duodenal que le hace el duodeno a la cabeza del páncreas. Finalmente, vemos el ángulo duodeno-yeyunal, donde
la última parte del duodeno o ascendente se junta con el Y1 formando el llamado ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es la división del aparato digestivo o vía digestiva alta de la vía digestiva baja. Como sabemos, es muy importante para la diferenciación clínica y el tratamiento, así como para plantear la presunción diagnóstica, y sabemos que debido a la fisiopatología diferente que hay a partir de este ángulo, tendremos síntomas y signos diferentes en la hemorragia digestiva alta versus la hemorragia digestiva baja. Como se ha insistido, el duodeno tiene una primera porción o bulbo duodenal. Mide aproximadamente 5 centímetros de longitud y es la porción móvil de las 4 porciones. Comienza en el píloro y acaba a nivel del cuello aproximadamente de la vesícula biliar. Está cubierta por peritoneo en todas sus caras, con excepción de una parte pequeña en la cara posterior. De todas maneras se le considera intraperitoneal y, como podemos ver aquí, el nivel del mesocolon transverso es además supramesocólica. Es entonces intraperitoneal, supramesocólica y es la única porción móvil del duodeno con la que se podrá realizar la maniobra de Kocher o Kocher durante la cirugía. Tiene una serie de relaciones. En la cara anterior se relaciona con el hígado en el área del lóbulo cuadrado, así como con el cuerpo y bacinete de la vesícula biliar. Por la cara posterior, como podemos ver aquí, se relaciona con el pedículo hepático, es decir, la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática. Por su cara superior, se relaciona con el cuello de la vesícula biliar y el orificio epiploico o hiato de Winslow, que está en esta región y del que forma parte. Por su cara inferior, se relaciona con la cabeza y cuello de páncreas, formando parte del marco duodeno pancreático. Como se ha mencionado, la segunda porción del duodeno o descendente mide 7.5 centímetros de longitud. Esta porción está cubierta por peritoneo solo en su cara anterior, al igual que las otras porciones. Es por eso que todas las demás porciones del duodeno son inmóviles y se consideran retroperitoneales. Característicamente, a esta porción el mesocolon transverso la atraviesa dividiendo su tercio distal de sus 2 tercios proximales, siendo sus 2 tercios proximales supramesocólicos y el tercio distal inframesocólico. A partir del tercio distal de la segunda porción, todo lo demás del duodeno es inframesocólico. Como se sabe, en este sector del duodeno desemboca entrando en diagonal el colédoco, así como el conducto de Wirsung o pancreático principal, a una ampolla u orificio que veremos en una figura más adelante, que se llama ampolla de Vater, sobre la cual se agrupan las fibras musculares para conformar el esfínter de Oddi. Por ahí se secretarán la bilis y los jugos pancreáticos para terminar el proceso digestivo. Sus relaciones son por la cara anterior con el lóbulo derecho del hígado, por la cara posterior con la cara anterior del riñón derecho que está atrás de esta figura, así como también la vena cava inferior y el psoas mayor derecho. Por su cara medial forma parte del duodeno o marco duodeno pancreático que rodea la cabeza y cuello del páncreas. Por su cara lateral se relaciona en parte con el colon ascendente
y la parte inicial del colon transverso, así como el ángulo hepático del colon. En esta diapositiva podemos apreciar a la vía biliar común o conducto colédoco en su relación posterior con la cabeza del páncreas y con la primera porción del duodeno, como se puede apreciar aquí. También vemos a la arteria pancreatoduodenal superior e inferior anastomosándose detrás de la cabeza del páncreas y emitiendo sus ramas duodenales. Como se ha mencionado, en la segunda porción del duodeno encontraremos dos orificios. En primer lugar, la carúncula menor, que es donde el conducto de Santorini o conducto pancreático secundario desemboca. Y en segundo lugar, 2 centímetros más abajo, la carúncula mayor, donde, como se ha mencionado, desembocan el colédoco y el conducto de Wirsung o conducto pancreático primario. La tercera porción del duodeno es también llamada la porción horizontal. Mide aproximadamente 10 centímetros de longitud. Se inicia, como podemos apreciar, continuando la segunda porción, orientándose de derecha a izquierda, pasando por delante de la columna a nivel de L3 y también, como podemos apreciar, por delante de la vena cava inferior y la aorta abdominal, hasta continuar con la cuarta porción. Como se ha mencionado, esta porción también es retroperitoneal e inframesocólica. Las relaciones por su cara anterior es con la raíz del mesenterio, que la atraviesa de izquierda a derecha y de arriba a abajo, incluyendo dicho meso entre sus hojas a la arteria mesentérica superior. Por su cara posterior se relaciona con el psoas mayor derecho, la vena cava inferior, la aorta abdominal, el uréter derecho y los vasos genitales. Por su cara inferior con las asas intestinales delgadas, principalmente yeyunales. Y por su cara superior forma parte del marco duodeno pancreático. Por lo tanto, se relaciona específicamente con la cabeza del páncreas. La cuarta porción, llamada también porción ascendente del duodeno, que corresponde a esta última justo antes del ángulo duodeno yeyunal, mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud. Se inicia continuando a la tercera, a la izquierda del E3, y tiene las siguientes relaciones. Por su cara anterior se relaciona con asas yeyunales, como podemos ver aquí, intestinales. Por su cara posterior con el psoas mayor izquierdo, los vasos renales y genitales izquierdos, tanto ováricos como testiculares, además con la aorta abdominal y con la vena mesentérica inferior. Su cara medial o borde derecho con la parte proximal de la raíz del mesenterio. Y por su cara superior se relaciona específicamente con el cuerpo del páncreas. Podemos ver que la última porción del duodeno está en relación con un músculo que se deriva del diafragma llamado músculo suspensor del duodeno o ligamento de Treitz.
Adicionalmente, vemos la flexura o ángulo duodeno-yeyunal, llamado de la misma forma ángulo de Treitz, que como se ha mencionado, separa el tracto digestivo alto del tracto digestivo bajo. La irrigación del duodeno depende de la arteria gastroduodenal que emite la arteria pancreatoduodenal superior, con ramas anterior y posterior, así como de la arteria mesentérica superior que emitirá la pancreatoduodenal inferior, ramas anteriores y posteriores. Podemos mencionar con este dibujo también y evidenciar la pinza que le hace la arteria mesentérica superior a la tercera porción del duodeno. Esta pinza está formada por delante por la arteria mesentérica superior y por detrás por la aorta abdominal. De ahí recibe su nombre la pinza aortomesentérica. En esta vista posterior podemos encontrar nuevamente al conducto colédoco en relación posterior a la primera porción del duodeno, a la cabeza pancreática, y vemos también a la arteria pancreatoduodenal superior con la inferior de la mesentérica superior anastomosadas, tanto en rama anterior como posterior, haciéndole una canastilla a la cabeza de páncreas y emitiendo sus ramas duodenales. El drenaje venoso del duodeno depende también de las venas acompañantes pancreatoduodenal superior, que termina drenando en la vena gástrica derecha, y la vena porta, y la pancreatoduodenal inferior, que es tributaria de la vena mesentérica superior. La inervación del duodeno depende, en el caso del simpático, por los ganglios del plexo celíaco, en el caso del parasimpático por ramas del vago, y en el caso de la inervación sensitiva, las fibras aferentes son transportadas también por el nervio vago. Yeyuno e ilion. Como sabemos, el yeyuno es la continuación del duodeno. Luego de que se ha superado el ángulo de Treitz, continúa el yeyuno, cambia hacia abajo a ilion y termina desembocando en la válvula iliocecal, a nivel de la fosa ilíaca derecha. Se divide en los 2/5 proximales el yeyuno y los 3/5 distales el ilion. Estas asas tienen un diámetro aproximado de 2 a 4 centímetros, variando en número de 14 a 16 asas yeyuno-iliales. Su longitud es la longitud del 40% del total del intestino. Como podemos ver en el gráfico, el 40% se encuentran en el abdomen izquierdo, el 40% en el límite con la pelvis y el 20% en el hemiabdomen derecho. En el yeyuno, el calibre es de 3 a 4 centímetros. Las válvulas conniventes, como veremos, son más gruesas y prominentes que en el ilion. La mucosa es más redundante y tiene mayor irrigación. El ilion, en cambio, corresponde al 60% de la longitud del intestino delgado. El calibre es un poco más delgado, tiene mayor cantidad de folículos linfoides y se ubica básicamente en el hipogastrio y la pelvis. El yeyuno se encarga básicamente de absorción de nutrientes. El ilion también cumple función de absorción alimentaria y por su riqueza en tejido linfoide tiene roles en defensa orgánica e inmunitaria.
como se ha mencionado, todas las asas intestinales tienen una serosa de peritoneo visceral, una capa muscular longitudinal externa, una circular interna, la submucosa y la mucosa. En la mucosa podemos ver los pliegues circulares o válvulas de Kerkin. Estas válvulas permiten aumentar significativamente el área de absorción intestinal, que pueden ser apreciados todos estos pliegues cuando se toma una radiografía con contraste de bario del yeyuno. Del otro lado encontramos el mesenterio, que adhiere al intestino delgado a la pared abdominal y contiene los arcos o asas intestinales que son anastomóticas, provienen de la arteria mesentérica superior y terminan en los vasos rectos, que son circulación terminal. Además, los vasos rectos ingresan en diagonal y envuelven en diagonal o de manera oblicua a las asas intestinales. Esto obliga a hacer la incisión de manera oblicua cuando se hacen resecciones del intestino para evitar hacer necrosis de la anastomosis. Como podemos ver, en el caso del ilion, las capas son similares, pero podemos apreciar que tiene mucha menos área de absorción, menores válvulas conniventes, pero sí nódulos linfáticos abundantes. También apreciamos los arcos que van aumentando. La irrigación del yeyuno e ilion depende de la arteria mesentérica superior, que como se ha dicho, emitirá ramas yeyunales e ileales respectivamente. Todas ellas viajan a través del mesenterio. Como se ha dicho, estos vasos yeyunales e ileales forman arcos de primer orden y luego segundo, tercer y hasta cuarto orden. Los vasos proximales yeyunales tendrán solo conformaciones con arcos de primer orden y conforme avanzamos hacia la región más distal, aumentan estos arcos hasta llegar a ser múltiples arcos en las ramas distales del ilion. Todos ellos emiten circulación terminal mediante los vasos rectos. Las venas yeyuno e ileales también están dispuestas en arcos y vasos rectos terminales. Estas formarán a la vena mesentérica superior. Como se sabe, estas venas yeyunales e ileales del intestino acompañan a las arterias del mismo nombre, estando todas en el mesenterio. El drenaje linfático del intestino delgado depende en primer lugar de los nódulos mesentéricos superiores, el grupo yuxtaintestinal, que se encuentra como ganglios y vasos linfáticos acompañando a las arterias intestinales. Estos grupos drenarán luego en determinados nódulos, teniendo como referencia los nódulos duodenales superior e inferior, los nódulos mesentéricos superiores, el grupo específicamente superior o central, y los nódulos celíacos. Colon o intestino grueso. El colon en promedio tiene una longitud de 1.50 metros, teniendo un diámetro de 5 a 6 centímetros en la parte proximal y 4 a 5 en la distal. Está formado por el ciego, que mide 6 centímetros, el colon ascendente, que mide 15 centímetros,
el colon transverso que mide 25 centímetros, el colon descendente también 25 centímetros y el colon sigmoides que puede medir 50 hasta 60 centímetros. El colon está cubierto por peritoneo completamente en su parte sigmoidea y transversa, mientras que por la cara anterior y los costados en el colon ascendente y descendente, incluyendo al ciego. En otras palabras, el colon transverso y sigmoides son intraperitoneales y el colon ascendente y descendente son retroperitoneales. El colon se encargará de formar el bolo fecal absorbiendo agua y iones del contenido que proviene del ilion. El colon, en su morfología externa, presenta las austras, que son estos abollonamientos transversos por la condensación de la serosa, así como unos tractos llamados tenias. En primer lugar está la tenia omental, o llamada también dorsolateral o epiploica, que tiene que ver en relación con los apéndices epiploicos, que son estos apéndices de grasa. Tiene otra tenia anterior en los segmentos ascendente y descendente, o tenia libre porque no está adherida a ninguna estructura. Y también tiene una tenia dorsomedial que tiene relación con el mesocolon. El ciego es la parte inicial del colon, llamado así por formar un fondo de saco donde desemboca la parte distal del ilion y se inicia el colon ascendente. Situado en la fosa ilíaca derecha, por debajo de la cresta ilíaca y por encima del arco femoral o crural, tiene un divertículo denominado el apéndice cecal o vermicular. El ciego puede medir 6 centímetros por 7 a 7.5 centímetros de diámetro. Como se ha mencionado, tiene una forma sacular cerrada por abajo y es abierto hacia arriba. La cara ventral, dorsolateral y dorsomedial hacen relieve subperitonealmente con las tres tenias cólicas. La tenia cólica dorsomedial en el ciego es el reparo para encontrar el apéndice. Por dentro presenta dos orificios: el orificio iliocecal cerrado por la válvula del mismo nombre, clásicamente llamada válvula de Bowen, con dos valvas, una superior de orientación casi vertical y la otra inferior o látero inferior también casi vertical. El otro orificio es el apendicular, situado 1 pulgada por debajo del anterior en la misma pared medial. Generalmente es rodeada por un pliegue mucoso denominado clásicamente válvula de Gerlach. Y ese es el límite entre el ciego y el colon ascendente. Como se ha mencionado, cuando se diseca se encuentra las tenias, esta tenia en relación con los apéndices epiploicos o dorsolateral, esta anterior, libre, y la dorsomedial en relación con el mesocolon. La irrigación del ciego y el apéndice
depende de la rama iliocólica o iliobiseco-apendículo-cólica de la mesentérica superior. Esta iliocólica tendrá una rama ascendente y cólica para el colon ascendente y una rama descendente con ramas secales, dos anterior y posterior, una rama apendicular y una rama ileal que se anastomosará con la rama terminal de la mesentérica superior yeyuno ileal. El colon ascendente se ubica desde el límite con el ciego hasta el ángulo hepatocólico o derecho, donde pasa a ser transverso. Es técnicamente retroperitoneal y se encuentra en relación con el intestino delgado. El colon transverso tiene relación anatómica con el estómago y el duodeno por arriba, con el intestino delgado por debajo y por detrás con los elementos retroperitoneales de la transcavidad de los epiplones. Su meso divide a la cavidad abdominal en supramesocólica e inframesocólica. Este colon, al girar, hace que la tenia libre se convierta en una tenia inferior, mientras que la tenia dorsolateral en relación a los apéndices epiploicos se convierta transitoriamente en una tenia anterior. El colon transverso marca la línea de división entre el colon derecho y colon izquierdo, que fisiopatológicamente tienen diferencias para la evaluación, por ejemplo, de un cáncer de colon. La división exacta está en la proyección en el mesenterio de la arteria cólica media. Los dos ángulos del colon son el derecho o hepatocólico y el izquierdo o esplenocólico, por su relación con el hígado y con el vaso respectivamente. El colon descendente y colon sigmoides. El colon descendente va desde el ángulo izquierdo o ángulo esplenocólico hasta el estrecho superior de la pelvis. Mientras tanto, el colon sigmoides va del estrecho superior de la pelvis hasta la tercera vértebra sacra. En promedio, el colon sigmoides tiene una longitud aproximadamente de 40 centímetros. Puede ser más largo o más corto. Tiene un diámetro de 3 a 5 centímetros de forma cilindroidea, con menos austras o abolladuras que otras partes del colon. Las tenias en esta región son menos evidentes y en el lugar de los apéndices epiploicos se pueden presentar divertículos. Es por ello que el dolor en fosa ilíaca izquierda se suele clínicamente relacionar a diverticulitis. En la cavidad pelviana ocupa el fondo de saco vésico rectal en el hombre o el vésico uterino en la mujer, dependiendo de la magnitud del mesocolon sigmoideo. Cuando es mayor a los 50 o 60 centímetros, predispone a las torsiones o vólvulos del sigmoides. La irrigación del colon se produce por la arteria marginal. Dicha arteria marginal no es más que la anastomosis de una serie de ramas que provienen de la mesentérica superior e inferior, ambas ramas de la aorta. Como podemos ver, en la tercera porción del duodeno se forma una pinza entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Esta pinza es la llamada aortomesentérica. La mesentérica superior emitirá la rama iliocólica
que permitirá la irrigación del apéndice, el ciego y parte del colon ascendente, la cólica derecha para el colon ascendente y colon transverso, la cólica media para el colon transverso, y la mesentérica inferior emitirá la cólica izquierda, que como podemos apreciar en anastomosis forma la marginal del colon. Como podemos apreciar, la cólica media en su rama izquierda se anastomosa con la ascendente de la cólica izquierda, formando el arco de Riolano. Mientras tanto, la cólica izquierda tiene una rama descendente, muchas veces considerada la primera sigmoidea, y de la mesentérica inferior sale de un tronco común o de manera independiente las distintas sigmoideas. Finalmente, tenemos a la rectal superior, que se anastomosa con las sigmoideas en algunos casos. En otros no. Es por eso que este punto es llamado el punto anastomótico de Sudeck o punto crítico, porque se consideró que debido a la falta de anastomosis, eso podría en algunas intervenciones producir necrosis del intestino. Actualmente se sabe que la rectal superior está anastomosada con la rectal media y la rectal inferior. Finalmente tenemos a la rama terminal de la mesentérica inferior, llamada también ima. A todo el arco o arteria marginal del colon se le llama arco de Drummond. Las venas del intestino grueso son las mismas acompañantes de las arterias respectivas que drenarán en la vena mesentérica superior e inferior. Todas las que podemos señalar en este dibujo. Como sabemos, la arteria esplénica se une con la mesentérica inferior y luego juntas se unen a la mesentérica superior para terminar formando la vena porta. Esto permitirá que los nutrientes absorbidos en distintas partes del intestino viajen hasta el hígado para su procesamiento y detoxificación. Los linfonodos principales del colon son los ganglios de la mesentérica superior, los epicólicos, los de la mesentérica inferior, los paracólicos y los intermedios. Páncreas. El páncreas es una glándula exocrina y endocrina, lobulada, blanda, de color gris rosada, pesa de 70 a 110 gramos, con una longitud de 12 a 15 centímetros. Se extiende transversalmente en la pared posterior del abdomen y tiene las siguientes partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. El páncreas es una glándula exocrina porque permitirá la secreción de jugos pancreáticos para la digestión, y también una glándula endocrina produciendo y permitiendo la secreción de insulina y glucagón para el control de la glicemia. Como se ha mencionado, el páncreas es una glándula retroperitoneal y evidentemente supramesocólica, con excepción del tercio inferior de la cabeza, que es inframesocólico. Podemos apreciar su relación con el marco duodenal, así como con la arteria aorta, la vena porta y las arteria y vena mesentéricas superiores.
La cabeza del páncreas es aplanada por detrás, rodeada completamente por las 4 porciones del duodeno. Representa embriológicamente la evaginación del duodeno. Se fija al intestino delgado y tiene dos caras, la anterior atravesada por el mesocolon transverso en la unión de su tercio inferior con los 2 tercios superiores. También se relaciona con la arteria y vena mesentérica superior, así como con la vesícula biliar. La cara posterior se relaciona, como se ha mencionado, con el conducto colédoco, el que se le abre un canal y a veces hasta un conducto en esta cara, además con la vena porta, la vena cava inferior, los vasos renales izquierdos y el psoas mayor. El cuello del páncreas mide aproximadamente 2 centímetros. En su cara posterior tiene un surco por donde transitan los vasos mesentéricos superiores, como podemos ver aquí. Asimismo, se relaciona con esta cara con el inicio de la vena porta, formada por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, a nivel, como se ha dicho, del cuello del páncreas. El cuerpo del páncreas va desde el cuello hasta la cola. Este cuerpo tiene una cara anterior que se relaciona con la cara posterior del estómago y una cara posterior que se relaciona con la arteria aorta abdominal. La cara anterior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, el pilar izquierdo del diafragma y la vena esplénica. La cola del páncreas se relaciona con la cara anterior del riñón izquierdo y el hilio esplénico, como podemos ver en la figura. Los conductos excretorios del páncreas son dos. Uno principal, llamado de Wirsung, se inicia en la cola y al llegar a la cabeza se une con el colédoco, formando la ampolla de Vater, a nivel de la terminación en la mucosa de la segunda porción del duodeno, por su cara dorsomedial de 8 a 10 centímetros con respecto al píloro. Y el conducto accesorio o de Santorini, que nace del conducto principal y termina desembocando a 2 o 3 centímetros por encima del conducto principal, en lo que hemos denominado la carúncula menor. Nuevamente encontramos a la carúncula menor y la carúncula mayor. En la menor desembocará el conducto de Santorini y en la mayor el Wirsung con el colédoco. Esta imagen nos permite evidenciar la relación de la vesícula biliar con el duodeno y el conducto colédoco con el duodeno y el páncreas, así como con el conducto de Wirsung, que juntos desembocan en la ampolla de Vater. La irrigación del páncreas dependerá en la cabeza de las pancreatoduodenales superiores e inferiores, que forman una canastilla con sus ramas anterior y posterior, y de la pancreática dorsal, formada por las pancreáticas superiores, ramas de la esplénica, así como las pancreáticas inferiores, ramas de la mesentérica superior.
Como se ha mencionado, la arteria gastroduodenal emite la pancreatoduodenal superior, la arteria esplénica emite las arterias pancreáticas superiores y también la pancreática dorsal, y la mesentérica superior termina emitiendo las pancreatoduodenales inferiores. La inervación del páncreas está dada por ramas del nervio vago en la parte parasimpática y del nervio esplécnico mayor en la parte simpática. Los linfáticos del páncreas son el grupo 1 o esplénico, el 2 los celíacos, el 3 los pilóricos, el 4 el pancreatoduodenal, el 5 el mesentérico superior y el 6 el yuxta aórtico. Aplicación clínico-quirúrgica. La duodenografía es la aplicación de rayos X para visualizar el paso del contraste por el duodeno. Como podemos apreciar en la figura, luego de su paso por la cámara gástrica y el antro pilórico, el contraste empezará a transitar por la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, hasta llegar incluso al yeyuno y ángulo de Treitz, como podemos apreciar. Este examen es un examen que se hacía antiguamente, en primer lugar, para apreciar y evaluar el duodeno, y en segundo, para relacionar el marco duodenal y, por lo tanto, establecer el tamaño aproximado de la cabeza de páncreas o la posible existencia indirecta de tumores que pudieran estar comprimiendo la vía biliar y produciendo un cuadro colestásico. El hilio intestinal o parálisis intestinal se puede producir por dos causas: mecánicas, como en el caso de adherencias o un tumor, o puede ser un hilio funcional o paralítico, cuando se debe a causas como trastornos hidroelectrolíticos. Generalmente se caracteriza por la presencia de niveles hidroaéreos que podemos ver en la radiografía, así como edema de la pared, formando esta clásica imagen en pila de monedas. Estas dos cosas, sumado a la clínica de dolor abdominal, náuseas, vómitos, ausencia de flatos y ruidos hidroaéreos metálicos o ausentes, nos dan el diagnóstico de hilio intestinal. La ecografía pancreática nos permite apreciar, como vemos en la figura, al páncreas y todas sus partes: la cabeza, cuello, cuerpo y cola, en el retroperitoneo. Es importante definir que áreas de necrosis o inflamación podrían ser visualizadas. Sin embargo, como sabemos, la ecografía es operador dependiente. Además, al encontrarse el páncreas en el retroperitoneo, si el abdomen está muy distendido y con gases, no se podrá apreciar muy bien, lo que disminuye su sensibilidad y especificidad. Es por ello que, como veremos a continuación, hay un nuevo examen que ha reemplazado a la ecografía como el gold estándar en la evaluación del páncreas. La tomografía pancreática es un examen preciso que nos da información sobre el páncreas y la presencia de tumores probablemente benignos o probablemente malignos, así como la presencia de edema, necrosis y hemorragia, como es este caso, en las pancreatitis, convirtiéndose, junto con los exámenes de sangre,
en el gol estándar para la tipificación de la pancreatitis y luego para la decisión terapéutica. Los tumores de páncreas suelen presentar dolor abdominal por la compresión o efecto de masa, pero también esta compresión puede obstruir el conducto colédoco o vía biliar que vemos a continuación, produciendo ictericia, siendo estos dos signos cardinales del cáncer de páncreas. Es importante saber que el cáncer de la cabeza del páncreas es el relacionado a la ictericia por su relación con la vía biliar. La radiografía contrastada de colon nos permite ver en detalle la anatomía y presencia de anormalidades. Muchas veces se usa doble contraste, que significa el contraste varitado en un enema y aire. Como se ha mencionado, cuando el colon sigmoides es muy grande, puede girar sobre su eje obstruyendo a las arterias sigmoideas, produciendo por lo tanto este edema con ahorcamiento o vólvulo del sigmoides. Por su forma en la radiografía produce el signo famoso del grano de café. La sigmoidoscopía es un examen con un aparato relativamente rígido que se introduce por el ano y nos permite apreciar la anatomía del colon sigmoides. Es una cámara con un tubo de una longitud más corta que el de un colonoscopio. En caso de sospechar de patología en el colon ascendente, transverso o descendente, se usa un colonoscopio flexible. Como podemos apreciar, se verá la mucosa con las austras en un colon previamente preparado para evitar que las heces eviten la visualización. Y aquí podemos apreciar un tumor en la pared del colon, diagnosticado por este examen, y que deberá confirmarse con una biopsia y examen anatomopatológico. Cuando tenemos un caso de hemorragia digestiva y en la endoscopía, tanto alta como baja, no se encuentran hallazgos importantes que puedan ser atribuidos como causa, se establece que podría estar dicha causa en el trayecto del intestino delgado, que no es alcanzado por ninguno de los endoscopios. Para estos casos se inventó la cápsula endoscópica, una pequeña píldora o cápsula que se ingiere y va transitando por el sistema gastrointestinal tomando fotografías, que luego son transmitidas a una especie de holter con electrodos puestos en la pared abdominal del paciente. Luego esta información es transferida a una computadora y las fotos son evaluadas para llegar al diagnóstico de la causa de hemorragia o de algún tumor probable. Muchas gracias.